Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Somos Sur. En esta ocasión, en este programa hoy, vamos a hablar con Santiago Guerrero, que es investigador y formador en masculinidades y en juventud. También es doctorado en comunicación y diplomado en masculinidades y cambio social. Tiene también una especialidad en cuidados con perspectiva de género. Es de Argentina, pero ya lleva unos años viviendo en Barcelona. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias. Participaba usted en la última edición del ESPAL, del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, en un coloquio titulado La cultura bro y la machofera. Para situar un poco, ¿qué sería la cultura bro? Bien, la cultura bro está muy relacionada a esto que llamamos la machofera o la manofera, que quizás es necesario enfocar en primer lugar la machofera, que es este espacio heterogéneo de redes y comunidades online que son masculinistas y que tienen discursos misóginos y antifeministas. Dentro de la manofera se pueden encontrar como dos grandes espacios, que sería una manofera bien profunda, que es abiertamente política, que tiene un discurso claramente antifeminista y que va contra el feminismo, a través de la utilización de humor o criticar las distintas leyes que existen. Y después hay otra parte de la manofera, que es la cultura bro, que es aparentemente apolítica y que nos invita a un ideal de la masculinidad que sería basado en el éxito, en ganar mucha fuerza, en ganar mucho dinero, en formarte y concentrarte principalmente en hacer mucho gimnasio, crecer, reprimir tus emociones, no mostrar tu vulnerabilidad y también pagar cursos a creadores de contenido, a coaching de la masculinidad, emprendedores, para poder formar tu propia identidad. Y usted ha investigado el tema de cómo está en redes sociales, en YouTube, los discursos machistas. ¿Qué perfiles hay? Quiero decir, ¿quiénes son los que más lo difunden? ¿Son jóvenes? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son personas mayores? Principalmente son hombres de unos 30 años. La cultura bro y también la manofera transmite un ideal de la masculinidad muy típico, ligado a la masculinidad tradicional, en relación a ser heterosexual, ser un proveedor, ser el dominante de una relación. Por ejemplo, una de las cosas que transmite la cultura bro es que no se puede dividir 50 y 50% los gastos cuando salís con tu pareja, porque si no estás dando una imagen de debilidad y no te van a valorar. La imagen del machote de toda la vida, ¿no? Exactamente. Soy el macho y en el que no cabe, digamos, un hombre con sensibilidad o un hombre que reivindique la ternura. Exactamente. No se permite demostrar ningún tipo de emoción que esté relacionada con la feminidad, que sería esta sensibilidad, esta vulnerabilidad, esta apertura a la escucha, a compartir tus miedos, a mostrar cierta cercanía con la otra persona. Y desde que entraron, digamos, en las instituciones, en el caso europeo, la ultraderecha, partidos de ultraderecha, donde ya oficialmente en un parlamento se habla se niega la violencia machista, por ejemplo, se dan discursos machistas. ¿Eso ha influido para que se incremente más, para que haya gente que a lo mejor era machista pero antes no era políticamente correcto y ahora ya lo saca para afuera? Sí, tiene una gran influencia, no solamente a nivel político, sino también a nivel plataformas y los algoritmos. Por un lado, en relación a los discursos de las personas políticas, en el caso de Argentina, Milei hace unos meses en un foro económico en Davos habló de eliminar la figura del femicidio, por ejemplo, porque hablaba de que era un privilegio para las mujeres el hecho de que se valorara o se le diera más condena a un hombre que mata a una mujer que a una mujer que matara a un hombre. Porque se hablaba de esa manera de que la violencia no tiene género y que si hacemos esa diferenciación
estamos dándole un privilegio a las mujeres. Entonces, no solamente es un discurso que se ve en redes sociales, sino también es un discurso que está dado desde arriba, desde las propias instituciones. ¿Y qué sería cuando se habla de nueva masculinidad? ¿Cómo es ese hombre nuevo, digamos, respecto al macho que se ha presentado tradicionalmente? ¿Al hombre duro, el que paga la cuenta, el que se supone que trabaja? Bien, en cuanto a las nuevas masculinidades, que muchas veces hay muchas discusiones porque nuevas no son, sino que siempre existieron, quizás pueden ser masculinidades más alternativas o disidentes. Se habla un poco de deconstruir, que puede llegar a hacer ruido ese término, pero intentamos alejarnos de estos patrones de los cuales se nos ha ligado a través de la masculinidad tradicional y hacernos ciertas preguntas respecto a esa masculinidad tradicional que invita a posicionarnos de una manera como más dominante o con más poder sobre las mujeres. Es un poco poder abrirse a nuestras vulnerabilidades, a poder escuchar, a poder compartir las cosas que nos están pasando y poder escuchar las cosas que les están pasando a las otras personas, poder abrir y tener cierta sensibilidad. ¿Y qué es, por su experiencia, por dialogar, por escuchar muchos estudiantes dando talleres, qué es más fácil para que un hombre se pueda convencer, por ejemplo, de tender a la nueva masculinidad, de romper el papel tradicional del varón, del que se siente poderoso, que diga, es mejor para nosotros como sociedad, y eso compensa no perder privilegios, o decirle, no, es que no es un privilegio hacer el papel que te ha impuesto el patriarcado? Lo más interesante para trabajar con jóvenes principalmente es romper la visión adultocentrista que tenemos y poder escuchar sus vivencias y sus necesidades. Eso es lo primero en la intervención trabajando con jóvenes, escuchar su propia experiencia y saber qué es lo que están necesitando y qué es lo que les está pasando, porque puede ser verdad o no, pero lo que están sintiendo ellos es que no están siendo escuchados. Entonces eso es como primera partida. Y después, algo que sucede mucho es que entienden la vulnerabilidad como la posibilidad de que otra persona te vaya a hacer daño. Y es necesario que entendamos la vulnerabilidad, no solamente de una manera en que otra persona te pueda hacer daño, sino también la posibilidad o la condición de posibilidad a que sucedan otras cosas, a generar un contacto más íntimo, una cercanía, más afecto con las otras personas, que haya más amor y sensibilidad. ¿Y cómo estamos? No sé si usted ha manejado estudios o encuestas de que en algunos casos se dice que estamos en el péndulo histórico y que ahora iríamos en involución, y que vuelve a haber casos de, yo qué sé, de muchachas adolescentes que se quedan embarazadas para sentirse más queridas, de pibas que transmiten que no, mi pareja, mi novio es celoso pero porque me quiere. Esos tópicos que parecían de nuestras abuelas, ¿están regresando? Es un discurso que se puede llegar a escuchar, pero como digo, es muy necesario ir a trabajar desde la experiencia, poder hacer dinámicas o ver qué es lo que está sucediendo y poder problematizar desde esas situaciones. Por ejemplo, respecto a los celos, que es una de las cosas que más se hablan o se pueden problematizar, es poder entender los celos como una emoción que podemos llegar a tener, o sea, validar la emoción que estamos teniendo, pero el hecho de querer validarla no quiere decir que a través de los celos podés controlar a la otra persona o podés forzar a la otra persona a una situación. Entonces, entran en juego muchas cosas también, el ideal del amor romántico que aprendemos a través de series, de películas, poder conectar con esa frustración, acompañar esas frustraciones, si bien a mí me puede llegar a resultar, o podemos llegar a pensar desde el mundo adulto, que si estuvieron saliendo por un mes o por unas semanas, no se tiene que poner así triste, y le decimos, bueno, ya se te va a pasar, ya está. Tenemos que validar esa emoción y esa frustración, acompañar ese duelo, porque quizás nos parece ridículo o muy grande para lo que está planteando, pero para esa persona, para ese joven en su mundo que está viendo su primera experiencia, quizás sí es súper grande y hay que validar esa emoción y acompañarla. En principio, bueno, se dan estos talleres que no se daban antes, hay otros discursos, pero sin embargo ahí siguen, quiero decir, siguen las noticias de muertes por violencia machista, siguen siendo normalmente hombres que asesinan a su expareja o a la mujer en el momento en que le plantea
la separación, y siguen siendo cifras en el caso del Estado español de a lo mejor 50 y pico al año, ¿no? No sé si eso desanima o no. Principalmente trabajando con jóvenes o viendo los discursos, las cosas que suceden, hay bastante alarmismo desde los propios medios de comunicación, puede ser, pero teniendo una conexión y una escucha, se puede ver en las personas jóvenes con ganas y con mucho interés y entusiasmo en tener una buena relación. Entonces, son las personas que nos van a acompañar, que van a ser el futuro justamente, y hay que poder darles las herramientas para que ellos y ellas puedan problematizar las distintas situaciones de las cosas que van sucediendo. Y principalmente en los hechos de violencia, es lograr superar ese ideal de masculinidad que se refuerza, de que yo tengo que ser el proveedor, que yo tengo que cumplir ciertos roles, y la realidad que me hace estar en una situación precaria o en distintas situaciones que no me dejan validar esa masculinidad tradicional, pueden llevar a que yo sienta frustración, y si no puedo mostrar esas emociones, como la sensibilidad, la tristeza, y puedo conectar solamente a través de la violencia y la ira, puede llegar a llevar episodios de violencia. Entonces es necesario validar y dar espacio a esas otras emociones de frustración. Y uno se imagina, usted cuando estuvo aquí en Santa Lucía de Tirajana en 3 centros educativos, pero claro, si existe una fuerza política en la ultraderecha que niega la violencia machista, que prefiere hablar de violencia doméstica, que dice que no hay género en el tema de la violencia, pues esa gente tiene hijos. Usted se tropezará con alguno de ellos, ¿no? Sí. ¿Y le frenan en la charla o qué pasa? No, lo principal sucede a veces en los talleres, pero es necesario justamente esto de escuchar, validar, que no quiere decir que estoy diciendo que está de acuerdo. Los términos o las ideas machistas hay que quizás prohibirlas o frenarlas cuando es una actitud malintencionada hacia una persona. Pero si hay una pregunta desde el desconocimiento, desde el propio interés, sí está bien poder validarlas y poder discutirlas. Y quizás justamente la persona, el joven que escucha esto en su casa o en los medios de comunicación o en la sociedad, lo que está necesitando es un espacio para poder debatir o charlar y escuchar otros puntos de vista. Porque me imagino que, claro, el objetivo sería también prevenir, y habría que hacerlo desde los centros educativos, la violencia machista, que no se desemboque en más crímenes, ¿no? Sí, y también por eso es muy necesario que no se den solamente charlas puntuales de 2 horas y que queda en la anécdota de que la pasaron bien o les gustó o no les gustó, sino que la intervención con perspectiva de género sea transversal durante todo el ciclo educativo y que puedan las personas ir formándose en estas temáticas. Usted, por ejemplo, es diplomado en masculinidades y cambio social por la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué se da ahí? O sea, ¿qué asignaturas, por ejemplo, se puede dar en una carrera que hable de masculinidades? Principalmente trabajamos distintas temáticas como masculinidad y cuidados, masculinidad y educación, masculinidades y género y disidencias, masculinidades y violencias. Y a partir de ahí vamos aprendiendo cómo está relacionado el patriarcado, las distintas estructuras que nos enseñan a una manera de ser y cómo eso influye en las distintas esferas en las cuales nos manejamos y nos relacionamos. Y los cuidados, habla usted de masculinidades y cuidados tradicionalmente, no sé si también en el caso latinoamericano, pero en el caso español y en el caso europeo, los cuidados han estado en manos de mujeres. Ese cambio no ha llegado, hay poco equilibrio, sigue siendo un trabajo mayoritariamente de mujeres y en el caso, por ejemplo, español, en población migrante. Sí, es uno de los principales problemas que siempre se plantea también desde los feminismos, que hubo un gran cambio, a pesar de que hubo siempre esa división sexual de trabajo, que estaba el padre proveedor y la madre en los cuidados y en la casa. Las mujeres empezaron a insertarse en el mercado laboral público o mercado remunerado, mientras que los hombres no nos involucramos en las tareas de cuidado, porque lo relacionamos justamente con todo lo femenino. Y por otro lado, es súper importante esto de que el trabajo de cuidados no deja de ser o no remunerado o remunerado de una manera súper precaria, donde se dedican las mujeres migrantes a hacer estos trabajos. Porque uno se pregunta
teniendo en cuenta que están en manos los cuidados en Europa de las mujeres migrantes, ¿qué pasa de donde usted viene, en Latinoamérica? ¿Quiénes cuidan allí a las personas mayores si aquí sus hijos están cuidando a otros mayores? Ahí se habla de la cadena global de los cuidados, que es que una mujer que emigró para venir a trabajar y cuidar, deja en manos de otras mujeres, que puede llegar a ser su tía, su abuela, que se encargan de los cuidados de las criaturas de la persona que emigró para cuidar y para poder trabajar. Otro de los asuntos es el tema, a veces, la pregunta que se hace: ¿quién cuida a las cuidadoras, ¿no? Porque habitualmente esas mujeres mayores ya cuidaron a su madre, luego a su tía, luego a su marido, terminan cuidándolos, ¿no? Y son gente que al final no reciben esos cuidados. Sí, otra de las problemáticas que estamos teniendo o que vamos a tener en los próximos años es la crisis de los cuidados, que hay una baja tasa de natalidad. Entonces, las personas están envejeciendo y no van quedando personas para cuidar a las personas que van envejeciendo. Sigue siendo una tarea muy precarizada y muy feminizada. Entonces empieza a surgir esa pregunta de cómo vamos a cuidar a las personas que cuidan. Y principalmente se plantea esta necesidad de entender el término de interdependencia, de que todas las personas necesitamos cuidados y acompañamientos a lo largo de nuestra vida, no solamente en la infancia y cuando crecemos o cuando estamos enfermos o enfermas, sino que también durante nuestro día a día vamos necesitando esos acompañamientos y esos cuidados. Volviendo, Santiago, a las masculinidades, ¿hay que hacer un trabajo, hay que desaprender a ser hombre, a ser el macho tradicional? No sé si se puede desaprender, se puede tener nuevas experiencias en nuestras vidas. No sé si hay algo que se pueda desaprender o modificar o que desaparezca de un día para el otro, pero sí ofrecer nuevas experiencias, nuevos puntos de vista, nuevas formas de ser e ir aprendiendo, porque lo que tenemos en el pasado lo vamos a seguir cargando y nos va a seguir acompañando de alguna manera, pero podemos ir aprendiendo a manejar esas prácticas o tener otras nuevas prácticas. Porque a veces se dan noticias que crecen, bueno, hay quienes hacen análisis que lo relacionan, por ejemplo, con el consumo de un porno que es muy violento, en el que sale además, el hombre están a su servicio, las mujeres para el placer, de esas violaciones en manada, ¿no? De los que se ha hablado mucho en España en los últimos años, que ahí parece que hay que hacer un trabajo nuevo con la gente joven. Sí, el tema de la pornografía, el tema de que la sexualidad sea un tema tabú, en el cual el mundo adulto no está dando un enfoque, no estamos dando un enfoque más desde el deseo y desde el placer, desde la experiencia, desde compartir. Si las personas jóvenes tienen inquietudes y no las respondemos, van a ir a buscar la respuesta en otro espacio. Entonces es nuestra tarea como personas educadoras o como personas adultas, desde nuestras casas y desde los centros educativos, poder acompañar esas inquietudes. Porque si no, las respuestas que pueden encontrar fácilmente son de la pornografía, que transmiten ciertos contenidos que pueden ser violentos, que transmiten una dominación del hombre hacia la mujer, y donde principalmente no hay comunicación. Eso es lo que más se ve. No hay una comunicación, no hay un consentimiento, no hay una comunicación. Pero quizás habría, ya los padres más jóvenes no, pero a los padres más mayores habría que hacer una especie de escuela de padres para que sepan cómo funcionan las redes sociales y de alguna forma se controle lo que consumen los hijos, ¿no? Sí, no sé si la palabra sería controlar, pero por lo menos ir acompañando e ir entendiendo y no ir a juzgar o a señalar a lo que le está pasando al joven o a la joven, porque lo está haciendo quizás desde la inexperiencia, desde el entusiasmo, desde la curiosidad, y es intentar no juzgar, pero sí poder problematizar esas situaciones y poder ver también quizás las propias experiencias propias que tenemos y que desconocemos, y poder afrontar ese desconocimiento, pero acompañar y decir, bueno, podemos ir a buscar juntas esa información y ver qué sabemos sobre esto. Y antes se achacaba sobre todo el papel importante que tenía la Iglesia, digamos, en la represión sexual, en que no se puede hablar de sexo, que es pecado. Hoy día, ¿quiénes serían los nuevos censores? ¿Youtubers, gente influencer que los llaman, que están en esa cultura de la machofera? Podría ser un poco
También las dinámicas que tenemos ya culturales y que nos pesan todavía las religiosas dentro de la sociedad, porque muchas veces resulta difícil, principalmente para las mujeres, esta charla abiertamente en relación con la sexualidad, mientras que los hombres hablan de una manera en particular sobre la sexualidad. Y es un problema que es súper necesario poder abordar. Pero la manofera tiene un poco de influencia cuando habla, por ejemplo, de un concepto que es el body count, que es que si las mujeres tienen muchas relaciones sexuales, dejan de ser interesantes para los hombres porque serían consideradas unas guarras o unas zorras. Sí, bueno, eso es antiguo, ¿no? Que lo usen hoy día como algo moderno. Esa acusación de el hombre es conquistador cuando tiene muchas, es seductor, y la mujer es puta, digamos, por hablarlo claramente, ¿no? Sí, pero le agregan el término en inglés, el body count, y ahora es un poco más moderno, de esa manera. Pues Santiago Guerrero, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en Somos Sur. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y hasta aquí llegamos en esta nueva edición de Somos Sur. Como siempre, gracias por estar ahí y sean felices.